Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este culto de doctrina para la vida para este jueves 31 de marzo de 2022. Sean bienvenidos, hermanos, esperando que la paz del Señor y la guianza del Espíritu Santo esté ahí con ustedes, con su familia. Esta tarde vamos a dar comienzo a la continuación de la enseñanza con nuestro hermano Stephen. Y también vamos a comenzar ahí donde usted se encuentra. Le voy a pedir que incline su rostro y nos concentremos en la oración al Señor para entregar este tiempo, este culto a la gloria del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti, Señor, para agradecerte primeramente, Padre, darte la gloria, Señor, y la honra. Reconocer que solo tú eres Dios, Señor, y no hay nadie más. Nosotros, como pueblo tuyo, Señor, nos reunimos en tu nombre, Padre, por los méritos de Jesucristo, Señor. Agradecemos, Padre, este tiempo, Señor. Agradecemos por cada hermano que se apronta a conectarse, Señor, por este medio, por esta herramienta, Señor. Por esta, oh Dios, por este Zoom, Señor, que usamos, Padre, para poder tener comunión, Señor, para recibir tu palabra, tu enseñanza, Señor. Gracias también te damos, Señor, por cada persona que aporta, Señor, a esto, Señor, a que esta conducción, Padre, a que esta enseñanza llegue a cada hermano, Señor, de nuestra iglesia. Pedimos la bendición, Señor, para esta hora, Señor, este tiempo. Pedimos tu bendición, Señor. Padre, que, oh Dios, recibas con olor grato, Señor. Oh Padre, esta reunión, Señor. Bendícenos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Así es, hermanos. Y vamos a tener una corta lectura en el Salmo 119 y vamos a leer los versículos 1 y 2, ¿verdad? Del Salmo 119. Y me permito y les comparto, hermanos. Usted me sigue ahí si tiene su Biblia a mano. Y dice el Salmo 119, versículo 1. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Amén. Así, hermano, pues nosotros nos reunimos aquí para buscar del Señor, para buscar de esa enseñanza. Así atesorarla en nuestro corazón, hermano, tener abiertos nuestros oídos espirituales para poner por obra la palabra del Señor, la enseñanza. Y vamos a continuar, hermanos, con la alabanza, dándole loor al Señor. Y los voy a invitar a que juntos de nuestro himnario celebremos su gloria, podamos compartir estos himnos, cantar estos himnos ahí en nuestro hogar, ahí en donde usted se encuentra junto a su familia. Cantemos, hermanos. La palabra del Señor dice en el Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El himno número 368 se titula Día en Día. Entonemos al Señor. Cristo está conmigo.
la paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, al entrego mi alma y corazón. De medida del amor supremo, de mi vida yo soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. De paz inundada mi senda está, oh cubre el mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Todavía la prueba de tentes atar, aumenta mi fe, mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador.
ser. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Gloria al Señor. Antes de pasar a las noticias del fin, quiero compartirles este otro versículo de Salmo 119. En el versículo 17 dice: trata con bondad a este siervo tuyo. Así viviré y obedeceré tu palabra. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Amén. Vamos ahora a invitar a nuestra hermana Danelia Galeano. Ella nos compartirá las noticias del fin, hermanos. Los dejo con nuestra hermana Danelia. Buenas noches. Como primera noticia tenemos que 32 cristianos fueron asesinados por presuntos pastores Fulani en Nigeria. Los pastores Fulani y los terroristas extremistas islámicos son sospechosos de haber matado a 32 cristianos y 2 soldados durante un recién ataque en Nigeria. Morning Star News informa que un grupo de 100 radicales asaltó el 20 de marzo la localidad de Kaura en el estado de Kaduna, al norte de Nigeria. Destruyeron casi 200 casas en 4 zonas distintas y posiblemente secuestraron a una mujer. Más de 25 cristianos fueron asesinados y sus casas y propiedades quedaron reducidas a cenizas en un ataque llevado a cabo por los terroristas fulanis armados en Kagoro, declaró Samson Lucas, residente de la ciudad de Morning Star News. Los más de 30 residentes que murieron vivieron en zonas de Agab, Katanga y Kadarko de Kagora. El residente Ford Shekari nunca experimentó lo que pasó anoche. Dijo: podríamos oír los disparos muy cerca de nosotros. Esto no es el país que disfrutábamos antes. Nuestros hijos no pueden ir a la escuela hoy, ya que no conocemos nuestro destino. El gobierno impuso el lunes un toque de queda indefinido de 24 horas para 2 áreas del Consejo de los condados de Kaura y Gema. Esto significa que los residentes deben permanecer en sus casas. Sin embargo, los líderes de la iglesia creen que eso pondría en peligro a más cristianos. El reverendo John Joseph, presidente de la selección del estado de Kaduna de la Asociación Cristiana de Nigeria, declaró el martes que los cristianos están afligidos por los continuos asesinatos, secuestros y la imaginable maldad que se está produciendo en nuestro estado, sin que el gobierno y las fuerzas de seguridad tomen ninguna medida sustancial. Ayab señaló que en el estado de Kaduna han aumentado los atentados en los últimos años. La lista de vigilancia mundial de las puertas abiertas califica a Nigeria como el número 7 de los países del mundo donde es más difícil ser cristiano. Como segunda noticia tenemos que absuelven de todos los cargos a diputada cristiana enjuiciada por cumplir la visión bíblica del matrimonio. La parlamentaria finlandesa, que había sido procesada por la justicia al defender los principios bíblicos en cuanto a la sexualidad humana, ha sido desestimada de todos los cargos que se le acusaban, siendo esta una gran victoria no solo para la libertad religiosa, sino para la libertad de expresión. Miembros del parlamentario finlandés junto al sacerdote Lutero Pajola fueron acusados de incitación al odio de la comunidad LGTB cuando ella citó el libro de Romanos en Twitter, además de tener un panfleto sobre el matrimonio con bases bíblicas y sus declaraciones acerca de la homosexualidad y la fe cristiana en un programa de la radio. Recientemente se conoció que tanto Razanen como Pajola fueron desestimados de tales cargos. La parlamentaria expresó por medio de las conferencias de prensa que se sentía aliviada, feliz y agradecida con Dios, con todas las personas que la habían apoyado tras conocer la decisión del tribunal. El fallo del tribunal llegó a las 13 horas del día 30 de marzo y en parte del texto se leía: no corresponde al juzgado de distintos interpretar conceptos bíblicos. Esto es la decisión que se esperaba. Apareció mucho de la libertad
apareció mucho que la libertad reconozca la importancia de la libertad de expresión y la libertad de religión. Me complace que la decisión parezca muy completa e inclusiva. Se basa en gran medida en los principios de libertad. Expresión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también repasa cuidadosamente lo que he dicho, dijo ella. Y como tercera y última noticia, tenemos los judíos creen en Jesús como el Mesías. Los judíos que creen en Jesús como el Mesías son rechazados en Israel por genocidio espiritual. Recientemente, un grupo de mesiánicos ha recibido algunos ataques de un grupo judío, ya que estaban evangelizando y predicando a Jesús como el Mesías, algo que en lo que ellos no creen. El grupo mesiánico acaba de regresar de una misión en fronteras con Ucrania y anunciaron que viajarán hasta Nueva York para predicar el evangelio. Allí, lo que causó gran malestar en los judíos de la ciudad porque su trabajo les parece muy irrespetuoso. Tal idea la manifestó el fundador del grupo Antimisioneros, Shannon, diciendo que las campañas que CPM son muy agresivas, refiriéndose al material repartido cuando se evangelizó los barrios judíos ortodoxos de Nueva York. Nuestros amigos judíos son el pueblo especial y una oferta de capacitación sobre cómo otros pueden llevar a sus semejantes a Cristo por medio de la palabra de Dios les resulta una ofensa debido a que son comunidad ortodoxa. Ellos afirman que están intentando alejar a las personas de su verdad de fe. El resentimiento de la comunidad judía en contra de los cristianos es para ellos, los mesiánicos, intentar desdibujar las líneas que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Para muchos judíos, creer en Jesús los descalifica, dijo Alan, director de la investigación religiosa del Centro de Investigación. Ha crecido tanto el resentimiento contra los cristianos por parte de algunos judíos ortodoxos que un exministro evangélico protestante de nombre Heiberi Sanders, quien ahora es judío, enseña que los misioneros que creen que Jesús es el Mesías y enseñan esta visión a los demás cometen un genocidio espiritual. En Israel los judíos que siguen a Jesús son considerados ciudadanos de segunda clase, explicó el líder mesiánico Etienne Eskikov. Gracias. Continuamos, hermanos. Al escuchar estas noticias, pues lo único que podemos meditar ahí en nuestro corazón, hermano, es que debemos orar. Debemos orar por estas personas que están sufriendo por predicar o por tener como ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, hermanos, y les voy a dar lectura a la información respectiva de nuestra iglesia. Les ruego, pues, tomar nota. Y a continuación, la información. Este sábado 2 de abril, hermanos, nuestro culto de caballeros de manera presencial a las 7 de la mañana. Están invitados, caballeros. Si tiene un amigo, se ha orado por alguien en especial, puede invitarlo y llevarlo ahí al culto presencial de caballeros este sábado de abril en las instalaciones de nuestra iglesia evangélica Comunidad de Gracia, carretera al Chimbo, hermanos. Me va a abrir el kilómetro, pero sí es carretera a Santa Lucía, yendo para Santa Lucía. Kilómetro 5 creo que es. Dice también, hermanos, les invitamos al culto mensual de jóvenes presencial este día sábado 9 de abril en el horario de 4 a 5 de la tarde. A todos los jóvenes también tomar nota que va a ser presencial el culto de jóvenes en horario de 4 a 5 de la tarde. Están cordialmente invitados.
También, hermanos o hermanas, el evento de damas de manera presencial está fechado para el sábado 23 de abril en horarios de 3 a 4:30 p.m. de manera presencial también, hermanas. Así que tome nota, ¿verdad? Evento de damas, sábado 23 de abril en horario de 3 a 4:30 p.m. Ahora, hermanos, tenemos la invitación especial también a los cultos de Semana Santa, ¿verdad? Con el tema las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Las fechas son del 10 al 17 de abril, hermanos, comenzando el domingo 10 con la primera palabra. Esta enseñanza será impartida en 2 partes, en los cultos presenciales de las 9 de la mañana y de las 11 de la mañana. Así que tomen nota, hermanos, ¿verdad? Los cultos presenciales de Semana Santa comienzan el 10 de abril. Continúa, hermanos, del lunes 11 de abril al sábado 16, de manera virtual, hermanos, vía la plataforma Zoom, ¿verdad? Tome nota, los horarios son de 6 a 7 de la noche. Recuerde, de lunes a sábado, en las fechas del 11 al 16, ¿verdad? De abril, de manera virtual, en vivo, por la plataforma Zoom, el horario de 6 a 7 de la noche. Culminando el domingo 17, hermanos, con el tema de la resurrección, que igualmente será impartida en 2 partes, en los cultos presenciales de las 9 de la mañana y de las 11 de la mañana. Está usted cordialmente invitado, hermanos, y recuerde, si ha estado orando, si tiene alguien, un amigo, un vecino, usted puede invitarlo, ¿verdad? Continuamos con la información, hermano. Tome nota. Ya se viene el ciclo de conferencias en el marco del 12º aniversario de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, hermano. El tema de las conferencias: contiende por la fe que nos ha sido dada. En el texto clave de Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4 y versículos 20 al 25, hermanos. El conferencista invitado, el pastor Daniel Ponce de Argentina, ¿verdad? Él viene a impartir esta enseñanza, hermanos. El estudio exegético de las epístolas de Primera de Pedro, Segunda de Pedro y de Judas, ¿verdad? El lugar, hermanos, de manera presencial, Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, El Chimbo, Santa Lucía, en las fechas, hermanos, tomen nota, las fechas del 1 al 15 de mayo. O sea, son 2 semanas, hermanos. Son 2 semanas, comenzando el domingo 1 de mayo en las jornadas de 9 y 11 de la mañana de manera presencial. Retomando las conferencias, hermanos, el martes 3, ¿verdad? O sea, el día lunes no comienza la conferencia, sino que se retoman el martes 3 hasta el sábado 7 de mayo, ¿verdad? Los horarios, hermano, los horarios van a ser de 5:30 a 6:30 la primera conferencia y de 7 a 8 de la noche la segunda conferencia, ¿verdad? Luego, el domingo 8, en las jornadas de 9 y 11 de la mañana de manera presencial, hermanos, se continúan las conferencias. El domingo 8 de mayo. Retomando nuevamente, hermano, en la segunda semana, del martes al sábado, del martes 10 al sábado 14, en los horarios de 5:30 a 6:30 de la tarde, la primera conferencia. Y la segunda conferencia, hermanos, el mismo horario anterior, la semana pasada, del 7 a 8 de la noche, la segunda conferencia. Recuerden, esto es la segunda semana del martes 10 al sábado 14. ¿Va? Culminando, hermano, el domingo 15 de mayo en las jornadas de 9 y 11 de la mañana de manera presencial también, ¿verdad? Los que, hermanos, están invitados. Estas son las conferencias, la enseñanza. Como dice nuestro pastor, tendremos comida sólida, enseñanza pura de la palabra del Señor. Invite a otros, hermanos. También, hermano, recordándole congregarse por medio de la plataforma Zoom todos los jueves en el culto de Doctrina para la Vida y los viernes en el culto de oración a las 6:30
de la tarde. Tomen nota, hermanos, y pase la voz, como diríamos ahí. También a asistir los domingos a nuestro templo en construcción a las 2 jornadas de culto. En las 2 jornadas de culto, la jornada de las 9 de la mañana y la de las 11 de la mañana. También, nuevamente, tome nota. Además, hermanos, informándoles que los cultos del día domingo serán subidos al canal de YouTube el día martes de la semana posterior a partir de las 6 de la tarde. Así usted podrá volver a escucharlos y tener la oportunidad de compartirlos. Si usted tiene una petición de oración o desea participar en oración en grupo de 3 o relatando un testimonio de gratitud, comuníquelo a la hermana Danelia Galeano al celular 9579-4410 y aproveche ese día para que unánimes como congregación oremos juntos los unos por los otros, hermanos. Recordándole también, hermano, que ya puede traer a sus niños para recibir las clases de la escuela bíblica infantil, ¿verdad? Ya los niños están recibiendo las clases, usted puede traer a sus pequeños y ellos van a recibir la enseñanza que se prepara, ¿verdad? De parte de los maestros de la EBI en nuestra iglesia. Usted recuerde que también se cuentan con las medidas de bioseguridad. Así que, hermano, tome nota de que la escuela bíblica infantil ya está operando. Se acondicionó, hermano, para esto un espacio para que los niños puedan acompañarnos presencialmente en ambas jornadas en el culto dominical. Es un área muy bonita. Si ya su hijo ha participado, pues, y usted ha tomado nota de eso, usted puede compartir también esta información. Contamos con todas las medidas de bioseguridad, nuevamente recordándoles también que ya están a la venta los inarios Celebremos su Gloria. Siguen a la venta en las diferentes presentaciones, hermanos. Inarios medianos, pasta dura y blanda. Inarios pequeños, pasta dura y blanda. Y hay inarios también que contienen solfa, la solfa, hermanos, ahí del canto, ¿verdad? Si usted necesita información acerca de cómo comprar su inario, poder adquirirlo, usted puede abocarse con la hermana Yamín Pawada en la librería. Esto lo puede hacer el día domingo, ¿verdad? En la jornada de las 9 o ya sea en la jornada de las 11 de la mañana. Agradezco, hermano, su atención. Ahora voy a pasar al segmento de la lectura del material de edificación. Ruego me den un tiempito mientras pongo la información aquí. El tema, hermanos, que vamos a leer ahora se titula ¿Qué es el crecimiento espiritual? Y dice, el crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos más como Jesús, conformándonos a su imagen. El crecimiento espiritual quizá está mejor descrito en 2 de Pedro 1, 3 al 8, donde se nos dice que mediante el poder de Dios, todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida de piedad, la cual es el objetivo del crecimiento espiritual. Nota que lo que necesitamos viene mediante el conocimiento de aquel, lo cual es la clave para obtener lo que necesitamos. Nuestro conocimiento de él viene de la palabra de Dios, que nos ha sido dada para nuestra edificación y crecimiento. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 23, encontramos 2 listas. Los versículos 19 al 21 mencionan las obras de la carne. Estas son cosas con las cuales se identificaban nuestras vidas antes de confiar en Cristo para salvación. Las obras de la carne son las actividades que debemos confesar, arrepentirnos y con la ayuda de Dios vencerlas. Mientras experimentamos el crecimiento espiritual, las obras de la carne serán cada vez menos y menos evidentes en nuestras vidas. La segunda lista es el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, 22 al 23, esto es lo que debería caracterizar nuestras vidas. Ahora que hemos experimentado la salvación en Jesucristo, el crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del fruto del Espíritu en la vida del creyente.
Cuando tiene lugar la transformación de la salvación, se inicia el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo mora en nosotros, según Juan 14, versículos 16 y 17. Somos nuevas criaturas en Cristo. En 2 Corintios 5, 17 lo afirma. La antigua naturaleza es reemplazada con una nueva, la naturaleza semejante a la de Cristo, según Romanos capítulos 6 y 7. El crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida que ocurre mientras estudiamos y aplicamos la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 nos hace mención. Y andamos en el Espíritu. Gálatas 5, 16 al 26. Al buscar el crecimiento espiritual, podemos orar a Dios pidiéndole sabiduría en las áreas que Él desea que crezcamos espiritualmente. Podemos pedirle que nos ayude a aumentar nuestra fe y conocimiento de Él. Dios desea nuestro crecimiento espiritual. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. Con la ayuda del Espíritu Santo, podremos vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a parecernos cada vez más a nuestro Salvador, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esta es la lectura del material de edificación para esta tarde. Y ahora, hermanos, vamos a recibir la enseñanza en labios de nuestro hermano Augusto de Stephen, continuando con la serie de los profetas menores en el libro de Oseas, ¿verdad? Hermano Augusto, sea usted bienvenido y los micrófonos son suyos. Ok, gracias, hermanos. De nuevo estar con ustedes acá en este culto para meditar en la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con lo que es el libro de Oseas, o sea, el estudio de los profetas menores. Comenzaremos entonces con el libro, o hemos comenzado ya con el libro de Oseas. Muy bien, en la reunión anterior habíamos visto, habíamos hecho un análisis del versículo 2, donde dice que el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, o sea que estas fueron, digamos, las primeras palabras que recibió Oseas como profeta de Dios. Entonces, esas fueron las primeras palabras. Yo les he dicho, digamos, que el libro de Oseas es una compilación, básicamente, de toda la revelación que él recibió de parte del Señor. O sea, que él recibía una palabra de parte de Dios por revelación, ya sea por sueños, ya sea por visiones, ya sea por teofanías, éxtasis, ¿verdad? Él recibía la palabra de Dios y una vez que él la recibía, él la proclamaba en todo el reino del norte, porque ahí estaba centrado su ministerio. Yo imagino, ¿verdad?, que él iba de ciudad en ciudad, ¿verdad?, por todo el reino del norte proclamando la palabra que él recibía. No es que una vez la recibió y una vez la proclamó. Creo que no era esa la labor del profeta, sino que ir proclamando la palabra de Dios en todo el, ¿cómo se llama? Podemos decir, en todo el lugar geográfico que a él se le había asignado. Entonces, una vez recibida la palabra de Dios, claro, ¿verdad? Entonces empezaba él a proclamarla. Por eso es que su ministerio, ¿verdad?, duró más de 30 años, ¿verdad? O sea, ese ministerio, ¿verdad? Claro, cuando nosotros leemos, lo leemos corrido, pero ya vamos a ver de que entre un versículo y otro pueden mediar meses de diferencia. O sea que él iba recibiendo la palabra y claro, y después pasaban algunos meses
y recibía otra palabra. Entonces, el capítulo 2, perdón, el versículo 2 básicamente nos da el momento en que Oseas inicia su ministerio profético en las 10 tribus del norte. Por eso en otras versiones dice las primeras palabras de Dios. Aquí en la Reina Valera dice el principio de las palabras de Dios. O sea que ahí empieza su ministerio. ¿En qué momento inicia su ministerio? Bueno, digamos, si logramos poner tiempos, ¿cómo se llama? El que estaba gobernando en ese momento era Jeroboam II. Entonces su ministerio comenzó aproximadamente 2 años antes que culminara el reino o el reinado de Jeroboam II. 2 años antes. Y durante ese reinado, Israel, pues, o el reino del norte, experimentó una gran prosperidad. Básicamente ahí, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sobraba la plata, había cosechas y o sea, que había una prosperidad. Y lo lamentable es que se la atribuían a los dioses que ellos adoraban, pero el Señor les decía, ¿verdad? Que yo era quien le daba todo eso, ¿verdad? Yo era. Sin embargo, ellos se lo atribuían a los dioses a los cuales ellos ofrecían sacrificios o les daban cultos a los dioses, a las imágenes. Y claro, uno de los cultos que estaba en ese tiempo en auge y que estaba bien consolidado era el culto a Baal. O sea, que era un culto idolátrico que habían adoptado o que habían traído o que habían adoptado de las naciones vecinas, ¿verdad? Y no solamente el culto, sino las prácticas en sí, ¿verdad? Entonces ellos, digamos, las adoptaron y entonces el pueblo de Dios se empezó a contaminar con el culto y también con las prácticas. Y claro, una de las que promocionó mucho el culto a Baal fue precisamente Jezabel, como lo vamos a ver nosotros ahí. Pero ella le dio vida, le dio auge, hasta tal extremo de que ella empezó a perseguir y a asesinar a todos los profetas de Dios que se iban levantando para amonestar al pueblo, porque para eso se levantaban. Muy bien, entonces, ese fue las primeras, se puede decir, o el principio de la palabra de Jehová, o sea, la primera vez, ¿verdad? Que el Señor habló por medio de Oseas. O sea, Oseas era el instrumento humano. Oseas era el hombre que hablaba de parte de Dios al pueblo, proclamando la palabra de Dios, como lo habíamos visto allá, ¿verdad? Claro, Oseas tuvo algunas características muy particulares en relación a otros profetas, ¿verdad? Porque él no solo recibió la palabra, a veces por medio de mandato, sino que tuvo que hacer, no sé si podríamos llamarle acciones proféticas o ilustraciones proféticas. Y claro, él debía, como profeta de Dios, ilustrarle al pueblo no solamente proclamando, sino que la vida de él mismo y lo que el Señor le manda, ilustrarle al pueblo estados de depravación, ¿verdad? En que habían caído, ¿verdad? Entonces, sabemos bien, hermanos, que el profeta era esa persona, precisamente comunicar las palabras de Dios, comunicarlas. Y las formas de revelación divina, podríamos decir que, bueno, eran múltiples, ¿verdad? Dice
¿cómo se llama? En Hebreos capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Las ilustraciones o las acciones son también formas o maneras en que Dios habló a través de los profetas, ¿verdad? Así es como como Dios quería, le hablaba, porque Él es soberano. Ya sabemos bien, ¿verdad? Que Él es soberano. No, o sea, no solo no era el único, ¿verdad? Que digamos que predicaba o que anunciaba por medio de acciones proféticas, ¿verdad? Se puede decir que también había otros profetas, ¿verdad? Que también tuvieron esta forma de proclamar al pueblo, ¿verdad? O sea, de amonestar al pueblo por medio de acciones proféticas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el uso de acciones proféticas o, digamos, ilustraciones, ¿verdad? Bueno, hermanos, si yo hiciera una acción para ilustrar la palabra de Dios, ¿qué pasaría, verdad? Obviamente que atraigo la atención del que me ve y también el que me escucha, ¿verdad? Entonces era una forma, podemos decir, de atraer la atención para aquellos a los cuales va dirigida. Pero por otro lado, miren ustedes, que a veces las acciones proféticas o señales proféticas, como sea, como se llame, o ilustraciones, ¿verdad? También son asimilables, o sea, son fáciles de recordar, ¿verdad? Por eso es que se usaban mucho, ¿verdad? Y Ezequiel fue uno, básicamente, de los que se puede decir tenía esta forma de revelaciones. Por ejemplo, yo quiero que busquen ustedes en Ezequiel capítulo 3. Bueno, hermanos, miren que como es un estudio, estamos estudiando la Biblia, yo les recomiendo tener su Biblia a la mano por escrito, ¿verdad? No sé, yo le doy más sabor cuando está por escrito que a veces con el celular, ¿verdad? Aparte de que me daña los ojos, pero sobre todo, hermanos, también yo les aconsejo tener una libreta de notas, ¿verdad? Donde van anotando. Bueno, hay algo que aprendí hoy y lo anoto, ¿verdad? Yo tengo la costumbre, hermanos, de anotar. Cada vez que hago un estudio bíblico personal, yo hago anotaciones. Hago anotaciones, pongo la fecha, ¿verdad? A veces hasta la hora. Pongo el capítulo, el libro que estoy estudiando, el capítulo, el versículo, ¿verdad? Entonces, Ezequiel era uno de los profetas, básicamente, que Dios lo había llamado no solamente a proclamar, sino que a hacer acciones proféticas para ilustrarle al pueblo, ¿verdad? Su estado espiritual. Miren, por ejemplo, lo que dice Ezequiel 3, del 22 al 27. Dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, o sea que tuvo una llenura del Espíritu, ¿verdad? Y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y dice: y tú, hijo de hombre, y aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo.
y no serás a ellos varón que reprende, porque dice, son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Lamentablemente Israel siempre, ¿verdad?, endureció su corazón, endureció su ser para no escuchar la palabra. Por eso que Dios dice, bueno, quien quiera oír, que oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga, ¿verdad? Sí, es sencillo, pues, ¿verdad? Va dirigida. Precisamente porque es una casa rebelde, ¿verdad? Entonces aquí vemos, miren, una forma, ¿verdad? Una forma de revelación, ¿verdad? Una ilustración, dice que él lo iban a atar con cuerdas, iba a estar postrado, iba a estar mudo el tiempo que Dios estableciera, que iba a estar mudo, ¿verdad? O sea que ser profeta en aquel entonces, ¿verdad?, era algo muy serio, ¿verdad? Pero lo bueno, hermanos, es que eran obedientes, ¿verdad? Eran hombres de Dios, ¿verdad?, y obedientes, no andaban renegando. Bueno, Señor, ¿por qué haces esto, verdad? ¿Y para qué voy a hacer semejante cosa? ¿Verdad? No, eran obedientes, ¿verdad? Eran obedientes porque de seguro conocían al Señor, pero también entendían el problema en que se encontraba el pueblo, el problema de depravación moral en que había caído el pueblo escogido de Dios. Ese es un ejemplo. Miren, otro ejemplo de una, podemos decir, una acción profética. Mira usted, 4:1, tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y después le dice, tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, después le dice sobre tu lado derecho. Esa era una forma de ilustrar el asedio de Jerusalén. Iba a venir el juicio, ¿verdad? El juicio, ¿cómo se llama? Que iba a venir sobre Jerusalén, la destrucción, básicamente, no solo de la ciudad, sino también del templo, ¿verdad? Entonces, ahí está la ilustración, como una señal. Entonces, así tenemos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento abundan muchos, hermanos, este tipo de maneras de revelación. En el Nuevo Testamento continuaron. Bueno, hay un caso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Precisamente en Hechos 21 del 10 al 12, donde hay, ¿cómo se llama? Una acción profética, ¿verdad?, dirigida a Pablo, donde dicen en Hechos 21 del 10 al 12, donde nos dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Verdad? O sea, había una forma de ilustrarle a Pablo lo que le iba a pasar cuando fuera a Jerusalén, y efectivamente así pasó, ¿verdad? Así pasó, tal como lo decía el profeta. Estos son casos, hermanos, de profetas, ¿verdad? Pero sabemos bien que esto era como la palabra de Dios no se había completado. Entonces había estas maneras de revelación, y obviamente después fueron compiladas y después fueron escritas, ¿verdad?, para nosotros hoy en día. Hoy en día se han levantado, ¿verdad?, innumerables profetas,
Algunos hacen las más grandes ridiculeces, yo diría, y a veces no saben distinguir entre lo ridículo y lo correcto, ¿verdad? Pero como una vez llevaron unos hermanitos allá a la tierra, a una tierra fértil, ¿verdad? Que supuestamente que fluye leche y miel, los pusieron a comer zacate. O sea, una acción, dice, con eso están diciendo que quieren ellos una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? O a veces las tonterías que hacen, ¿verdad? Que antes, por ejemplo, bueno, se tenía la costumbre, ¿verdad? Un frasquito de aceite, ¿verdad? Se untaba así, ¿verdad? Y se ponía sobre la cabeza. Pero ahora ya es, hermanos, un baño de aceite, ¿verdad? Es un baño completo que queda aceitoso el pobre hermano, ¿verdad? Yo diría, son de lo más ridículo que yo he visto realmente, ¿verdad? Y eso no sirve de nada, ¿verdad? Están sustituyendo esas cosas, ¿verdad? En vez de que sea el Espíritu, porque lo que sí yo veo que dice que Ezequiel fue lleno del Espíritu. Fue lleno del Espíritu. Todo lo que hizo, lo hizo en el Espíritu. No lo hizo en la fuerza del alma ni en la fuerza de la carne, sino en el Espíritu. Y claro, después fue escrito. No quiere decir que nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo cuando ya todo está completado. Muy bien, entonces tenemos nosotros pues a Oseas, en el cual, por ejemplo, Dios le da, ¿cómo se llama? Un mandato. Permítanme, ya le voy a poner acá. ¿Verdad? Ahí tenemos lo que hemos venido hablando. Las primeras palabras de Dios, ¿verdad? Lo que Jehová, ¿cómo se llama? Las primeras palabras de Jehová, o sea, a través de su siervo, Oseas. Y aquí tenemos, siempre, digamos, haciendo un análisis del versículo, ¿verdad? Ya vimos al principio la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ¿verdad? Es interesante que, hermanos, en el original, miren, en el original hebreo, estuve analizando, aunque tengo muy poca literatura, o muy pocos comentarios, ¿verdad? Pero no crean, me rebusco bastante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hasta voy a las librerías a comprar material para poder dar, como dicen, una buena comida, ¿verdad? Un buen pan sin levadura, por así decirlo, ¿verdad? Pero miren que el sentido cuando dice, dijo Jehová a Oseas, ¿verdad? El sentido es de hablar con una persona, ¿verdad? El sentido de hablar de una persona, pero yo estoy hablando con ustedes, más o menos por ahí está, ¿verdad? De hablar casi enfrente, posiblemente lo que recibió Oseas tuvo una manifestación visible, ¿verdad? O visión o una teofanía, ¿verdad? Pero lo importante es que se lo dijo Dios, ¿verdad? No fue algo que salió del corazón de Oseas o del espíritu de Oseas, ¿verdad? Ahora bien, pero también el sentido de gramatical, ¿verdad? Aquí notamos que hay un sentido de urgencia de parte de Jehová, Dios a Oseas, para proclamar su palabra. O sea que es como que Dios le dijo, apúrate, te doy este encargo y tienes que apurarte. O sea, hay una urgencia, se puede decir, ¿verdad? Como les digo, pudo haber sido por sueño, por visión o personalmente, pero Dios se lo dijo, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Pues había formas de revelación, de sueño o visión, ¿verdad? Sean las formas de que Dios hablaba muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el Señor
Miren, lo primero que hace el Señor, la primera palabra que le dice a Oseas, lo primerito que le dice, cuando comienza su ministerio en el Reino del Norte, es un mandato. No es algo opcional, sino que él tiene que hacerlo. Es un mandato. Miren lo que dice. Dice en el versículo 2 siempre, la segunda parte, dice, ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación. Aunque el versículo dice, si lo vamos a completar, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, pero vamos a analizar esta frase, bien interesante. Lo primero es que dice, anda, apúrate. Ese es el sentido de ¿verdad? Apúrate. ¿Verdad? Porque realmente el pueblo se estaba estaba cayendo en un abismo. En un abismo de depravación, ¿verdad? El pueblo del Señor. Y esa locura había que detenerla. No solo el pueblo, no solamente las 10 tribus, sino también los gobernantes, los nobles, todos, ¿verdad? Esa fue la herencia del primero, de Jeroboam I, ¿verdad? Fue la herencia también de Jezabel. No se apartaron de los malos caminos. Dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Qué significa esto? Bueno, para entender un poco, es importante que vayamos a otras versiones, ¿verdad? Vayamos a otras versiones. Eso es importante, hermanos, que ustedes, cuando vayan a hacer un estudio bíblico, también tengan a la mano otras versiones, ¿verdad? Claro, mi escritorio, hermanos, créanme, como yo soy a la antigua, yo creo que el pastor Julio también es a la antigua, ¿verdad? Entonces yo tengo lleno acá, ¿verdad? Lleno, y claro, y cuando se me cae una Biblia, se me cae un libro, mira, me duele, ¿verdad? Yo digo, ojalá que no se me hayan desprendido las páginas, ¿verdad? Porque duele realmente, pero esa es la forma, ¿verdad? Un montón de libros lleno acá y más o menos como unos 50 centímetros de alto, ¿verdad? Tal vez solo para estudiar un parrafito, ¿verdad? Pero, hermanos, así tiene que ser, ¿verdad? Así tiene que ser. Para, si queremos entender la revelación, ¿verdad? Porque recuerden ustedes, yo recuerdo al doctor J.M. Martínez, que decía que la interpretación de la Biblia se hace en la comunidad de fe, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de la comunidad de fe, obviamente el aporte que han tenido personas, teólogos, hermanos que han escrito libros, pero hablo de hermanos serios, ¿verdad? De teólogos serios realmente, que aportan y escriben libros que son una bendición, ¿verdad? Que son una edificación, ¿verdad? Por eso dice, se hace en la comunidad de fe, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos, hermanos, en otras versiones, para que lo entendamos mejor. Y eso es importante. Pero no digo que no podamos hacer uso de la tecnología, no hay ningún problema, ¿verdad? Todo lo que yo soy a la antigua, ¿verdad? Eso es lo único. Si más bien, si yo digo, si pudiera tener unas velas, mejor todavía, ¿verdad? Pero ya no me dan los ojos. Entonces, tengo que tener un montón de luz, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, en otras versiones dice, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. O sea, es lo que la versión del NBI, ¿verdad? O sea, es más fuerte todavía. O podemos decir más apegada al original, ¿verdad? Es que sí, cuando nosotros vemos cómo se llama ¿cómo se llama? La versión Reina Valera pareciera que fuera un eufemismo, ¿verdad? Aunque no es un eufemismo, pero pareciera, ¿verdad? Porque dice tómate una mujer fornicaria, pues. Pareciera que no fuera tan fuerte, ¿verdad? Pero en otras versiones, apegadas al hebreo, es, ve y toma por esposa a una prostituta y con ella hijos de prostitución. Miren, tiene la fuerza de mandato eso.
Le está mandando el Señor que lo haga. Esto nos dice la Nueva Versión Internacional. Veamos la Biblia de las Américas. Anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución. O sea, fuerte todavía. Y en la, ¿cómo se llama? Y en la Biblia de Jerusalén dice, dijo Yahvé Oseas, anda, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución. El análisis, veamos, exegético. Y al inicio de su ministerio profético, esta sería la primera revelación que recibe el profeta de parte de Jehová en forma de mandato, que es un mandato el que le da. O sea, apresúrate, ¿verdad? A tomar como esposa una mujer dada a la prostitución. Obviamente, como profeta de Dios, que conoce al Señor, él no podía rehusar ni desobedecer la palabra de Dios, aun cuando el mandato era algo repugnante, digamos, para un hombre de Dios. Y vamos a ver por qué, hermanos, porque era una mujer dada a la prostitución, pero no es tanto como de esas que existen hoy en día que están en la calle por dinero. No es esa clase de mujer, ¿verdad? No es esa clase de mujer que vende, podemos decir, su cuerpo. Esta no es esa clase de mujer. Ya lo vamos a ver ahí. ¿Cómo se llama? Lo que sí que era algo repugnante, pero es lo que hace, hermanos, es obedecer, ¿verdad? Es obedecer el mandato. Sin embargo, y dada la decadencia moral en que habían caído las 10 tribus del norte, era algo urgente amonestarlo, tanto en proclamación como ilustración. Porque, hermanos, estas tribus del norte iban en caída libre, ¿verdad? Y antes que viniera el juicio de la desolación y de la cautividad, pues el Señor los amonesta, ¿verdad? Todavía les da una oportunidad. Por eso es que, bien lo dice el Señor, ¿verdad? Acerca de su carácter. Dice, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Eso es lo bueno, es lento, porque les dio oportunidades. Antes de llegar, podemos decir, hasta el juicio final, ¿verdad? Les dio oportunidad para que se volvieran a él. Porque desde el momento que ellos estaban practicando la idolatría, y como estaban bajo la ley de Moisés, entonces habían violado el primer mandamiento de la ley. Y obviamente, al hacerse, hermano, al violar uno, se hace un culpable de todos. Pero que el primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Porque ese es el gran problema que tiene la humanidad realmente. Cuando vemos en la ley el carácter santo de Dios, ¿verdad? Es que no podemos darle gloria a nadie, solo a Dios mismo. Solo a Él sea la gloria. Nada más. No darle la gloria a otro Dios, ¿verdad? O a cosas hechas por los hombres. De ninguna manera. ¿Verdad? Curiosamente, mire, cuando leo la ley, cuando usted puede leerla, hacer un análisis, por ejemplo, de la ley, ¿verdad? Siempre había siempre había lo que se llama la expiación del pecado, ¿verdad? La expiación. Pero curiosamente cuando se violaba la ley, ¿verdad? No hay una expiación, ¿verdad? Sino que básicamente es una pena de muerte. Lo podemos ver nosotros, ¿verdad? Inclusive cuando el pueblo recién salió de Egipto y empezó a caminar por el desierto. Había uno que blasfemó el nombre de Dios y tuvieron que apedrearlo. Las mujeres que eran halladas practicando el adulterio,
tenían que morir. O sea que los que profanaban el sábado, se les aplicaba también la pena de muerte. Los que maldecían al padre o a la madre, se les practicaba la pena de muerte. Parecía que la ley en sí no admitía expiación. Por eso dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Claro, es muerte espiritual, ¿verdad? Y no hay forma, hermanos, desde el momento en que cometemos el primer pecado, aunque nacemos en pecado, y cuando pasamos el estado de la inocencia, o sea, pasamos de niños, de bebé a niños, ¿verdad?, cometemos el primer, ya es de ahí. De ese primer pecado ya estamos condenados. Desde ese momento. Paga del pecado es muerte. El único que puede hacer expiación, quitarlo. No cubrirlo, quitarlo es Jesucristo. Muy bien, entonces, era algo repugnante para el hombre de Dios, sin embargo, era urgente. Entonces debía proclamarlo al pueblo, ¿verdad? Y también no solamente proclamarlo, sino que había una ilustración, ¿verdad? Una ilustración. Entonces dice que Osea recibe un mandato de parte de Jehová Dios de ir y tomar, bueno, eso sería el sentido de casarse, ¿verdad?, una mujer fornicaria, es decir, una prostituta. Pero en el hebreo es curioso, ¿verdad? Estuve viendo que en el hebreo dice una mujer de prostituciones. Es interesante observar, hermanos, que el término prostituciones se usa en referencia a Jezabel. Busquen ustedes, hermanos, Segunda de Reyes 9:22 en sus Biblias, Segunda de Reyes 9:22, ¿verdad? Para ver, es el mismo término. Donde dice fornicaria, se usa también para Jezabel, ¿verdad? Se usa el mismo término, ¿verdad? En Segunda de Reyes 9:22 dice así: Cuando vio Jorán a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. ¿Verdad? Como sabemos bien, Jezabel era una mujer comprometida en la adoración a Baal, además de practicar la hechicería y perseguir y asesinar a los profetas de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el caso del Monte Carmelo con Elías, donde Elías dijo que mostró, ¿verdad?, una señal de que Jehová es Dios, y mató a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Entonces Jezabel le dijo, ¿verdad?, hizo un juramento de que el siguiente día no iba a quedar la cabeza encima de Elías, y el hombre tuvo miedo, dice, huyó, ¿verdad?, porque creía que solo él había quedado. La Jezabel era una mujer comprometida a perseguir a los profetas de Dios, matar a los profetas de Dios, ¿verdad? Una mujer que practicaba la hechicería, una mujer que controlaba a su esposo, ¿verdad? Estaba empoderada de su esposo, de tal manera que él hacía lo que ella quería. Y cuando recuerdo a Jezabel, también me recuerdo, ¿cómo se llama el Apocalipsis? Que habla sobre una mujer, ¿verdad?, en una de las iglesias, y lo que hacía ella, ¿verdad?, ahí en la iglesia. O sea, en los diferentes tipos de iglesias que va a haber a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Muy bien, entonces, ella estaba comprometida y ella, podemos decir, que le dio auge al culto a Baal, ¿verdad? Pero algo más, ¿verdad? Parece ser que la prostitución idolátrica era parte del culto a Baal. No solamente venían y adoraban, sino que había una especie de orgías, ¿verdad? Donde llegaban jovencitas y se prostituían como un culto, como parte del culto, ¿verdad?
Y claro, este culto se había extendido inclusive hasta en el reino del sur, ¿verdad? A tal punto que en Jerusalén, donde estaba la casa de Dios, se tenía esa práctica. Miren ustedes lo que dice 2 de Reyes 23:7. Miren ustedes hasta qué punto. En la casa del Señor, en la casa dedicada a Él, segunda de Reyes 23:7. Estas fueron las reformas que hizo Josías, ¿verdad? Pero miren ustedes hasta dónde había llegado ese culto idolátrico, esa prostitución idolátrica. Miren ustedes, 2 de Reyes 23:7. Además derribó los altares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, o sea, en el templo, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. O sea que además de imagínense, en las casas del Señor había una prostitución idolátrica. Qué bueno que Josías destruyó eso, ¿verdad? Qué bueno, pero miren hasta dónde había caído. Hasta dónde, ¿verdad? Contaminar la casa de Dios con esas cosas, ¿verdad? Por eso el Señor es que destruyó, dice que rechazó completamente la gloria del Señor, se fue de Jerusalén, se fue del templo y se fue de Jerusalén, ¿verdad? Y destruyó el templo hasta los cimientos, porque lo habían contaminado. Entonces, imagínense ustedes hasta qué punto era la prostitución idolátrica. Entonces, ¿qué podemos decir de la esposa de cómo se llama, de Oseas, ¿verdad? Que ella realmente a eso se dedicaba básicamente. No era una mujer que andaba vendiendo su cuerpo, sino que se dedicaba a la prostitución idolátrica, a tener relaciones sexuales ahí en el culto a Baal, ¿verdad? Eso es lo que hacían, esas prácticas abominables. Pero tenían ya sus lugares altos debajo de todo lo frondoso, y también había altares donde practicaban esa prostitución idolátrica, ¿verdad? Este es lo que Dios le mandó a hacer. O sea, que el mandato expreso de parte de Dios era de formar, no solamente tomar una mujer dada a las prostituciones, ¿verdad? Sino que también formar una familia que tuviera hijos. Y claro, a estos hijos se les llama hijos de prostitución. No porque ellos se dedicaran los hijos a la prostitución, sino porque eran engendrados de una prostituta, ¿verdad? Entonces ya estaban etiquetados como hijos de prostitución, ¿verdad? Pero después viene, ¿cómo se llama? Dios le da el mandato a Oseas. Ahora viene la explicación, ¿verdad? La segunda parte del versículo explica realmente el por qué le da este mandato, ¿verdad? Lo explica. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. En otras versiones dicen porque el país se ha prostituido por completo. Se ha apartado del Señor. Y la otra versión dice porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Porque el país se está prostituyendo completamente, apartándose de Yahvé, lo que es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, esta parte del versículo explica la razón por la cual Dios mandó al profeta a casarse con una mujer de fornicaciones o mujer de prostituciones, ¿verdad? Recuerden que esta parte comienza con la conjunción porque, y explica la frase anterior. Es explicativa esta conjunción, ¿verdad? No es cuando se argumenta, cuando dice por qué, ¿verdad? Sino es porque, no lleva acento.
Entonces explica lo que se ha dicho anteriormente. La tierra, hermanos, dice porque la tierra. Aquí es importante que tengamos con claridad a qué se refiere cuando dice la tierra. La tierra en este caso es una referencia al país, pero específicamente a sus habitantes, porque no es la tierra la que fornica, la física, la geográfica, no, son los habitantes de ese país que viven en esa tierra los que están fornicando o los que se están prostituyendo. Entonces, en ese caso, la tierra se refiere a la fracción de la tierra prometida repartida entre las 10 tribus del norte. Pero básicamente se refiere al país y específicamente a las personas que viven en ese país. Todas ellas estaban prostituyéndose o se habían prostituido. Y claro, es una referencia a la idolatría, ¿verdad? Entonces dice, la fornicación o prostitución en que han caído las 10 tribus del norte junto con sus reyes es una alusión a la idolatría y su consecuente depravación moral que ello trae. Esta prostitución estaba por completarse, por lo que era grave. Cuando se dice que estaba por completarse, se refiere a que procuraban que no faltara nada en cuanto a culto y dedicación. Y grave por las consecuencias que iba a traer a no cumplir con la ley de Moisés. Pero la gravedad es que el pueblo escogido estaba abandonando al Señor, apartándose de él para servir a otros dioses. Por lo que el matrimonio de Oseas era un símbolo. Miren ustedes que esto es importante. El matrimonio de Oseas era un símbolo de la relación que ya existía entre Jehová e Israel y no lo que esta relación llegó a ser en ese momento. Y ya le puedo decir por qué. Con eso termino. La mujer de prostituciones no representa a la nación de Israel en su estado de virgen. O sea, cuando estableció un pacto con Jehová en el monte Sinaí, sino la nación de Israel, de las 10 tribus del norte en su relación con Jehová en el tiempo del profeta, a convertirse en una prostituta. Eso fue lo que pasó, hermano. Había una buena relación, pero ella, la nación, se convirtió en una mujer de prostituciones. Terrible eso, ¿verdad? De parte del pueblo escogido de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a continuar el próximo jueves analizando más cada versículo. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermano Augusto, por la enseñanza de esta noche. Realmente es una bendición recibir esta enseñanza y le agradecemos, hermano, por su tiempo y su dedicación. Ahora, hermanos, vamos a hacer oración por la ofrenda de esta noche. Le invito a que cierre sus ojos. También vamos a orar por el tiempo de la enseñanza, por el tiempo de nuestro culto de Doctrina para la Vida, despidiéndolo. Y pues le invito a que incline su rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, Señor, y buscamos tu rostro, Señor, para darte las gracias, Señor. Padre, oramos por la ofrenda, Señor, por cada hermano que ha ofrendado, ha diezmado, Señor, en tu alfolí, que ha apartado ahí en su corazón, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque las necesidades de tu iglesia, Señor, las necesidades de la construcción, Señor, todas son conocidas, Señor, Padre, por cada hijo tuyo, Señor, y conforme a nuestro corazón, Señor, Padre, a lo que nosotros apartamos y podemos, Señor. Oh Dios, ofrecemos, Padre, a ti, Señor, esta ofrenda, Señor, también nuestro diezmo, Señor. Padre, tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, Señor, y sabemos, Padre, que así es, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, Padre, aunque, Señor, tal vez seamos infieles, Señor. Tú, Padre,
no nos haces, oh Dios, conforme a nosotros, Señor Padre. Señor, gracias. Gracias nuevamente, Señor. Pedimos ahora también, Señor, por los hermanos que están en busca de empleo, Señor. Los hermanos que tienen dificultad, Señor, ahora. Tienen escasez, Señor, para que tú proveas, Señor. Padre, en el tiempo y tu voluntad, Señor, de vida. Mientras tanto, Señor, sabemos de que tú estás al cuidado, Señor, de las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor. También, Señor, damos las gracias por este tiempo especial del culto de Doctrina para la Vida, por la enseñanza, por cada hermano, Señor, por cada miembro de la iglesia, Señor, cada amigo, Señor, que ha visitado esta reunión, Señor, el día de hoy, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo damos las gracias. Amén. Hermanos, recuerde, queda nuevamente invitado al culto de Doctrina para la Vida a las 6:30 de la tarde. Y mañana viernes, el culto de oración a la misma hora, a las 6:30 de la tarde. Dios les bendiga y hasta pronto, hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.